Sí, profe, acá estamos. Ya, súper. Súper bien. Ok. Bien. Ya conversamos en el concepto de valor. Ahora, también algunas organizaciones, bueno, ya lo conversamos bastante en relación a los costos de agencia, ¿sí? Yo creo que quedó bastante claro el concepto de valor, ¿cierto? No lo voy a complementar más. ¿Ya? Este es como una empresa nunca debe confundir su estrategia, así, ya esto como para reforzar nomás, con eficacia operacional, ¿cierto? Esto es para reforzar lo que hablamos en la clase pasada. ¿Ya? El valor tiene que ver con lo que la empresa va a crear para sus accionistas, pero también para sus clientes. ¿Ya? Entonces ahí yo coloqué la manzanita, ¿cierto? Que ustedes ya identifican lo que es. Y eso es un sinónimo de valor, ¿cierto? Que entrega valor a los consumidores. ¿Qué quieres que te diga si no sé? Ahora, el cómo de la estrategia, ¿cierto? Ya vimos el qué, ahora vamos a ver el cómo, que es la imitación, ¿verdad? Es muy común en la era tan digital que cada vez mayor, ¿cierto? Desde que yo era alumno de pregrado, que se conversaba acerca de, estoy hablando del 2003, 2007, que se conversaba de la velocidad, ¿cierto? De la tecnología y de la era del conocimiento. Entonces, hoy día cada vez más rápido. Entonces, y en los años va a ser más rápido que ahora. Entonces, ya la imitación está a la vuelta de la esquina. Las empresas que crean que no van a ser imitadas están en un error. Por eso las empresas necesitan estar constantemente actualizando y adaptando su estrategia. ¿Ok? Entonces, el benchmarking que conversamos en alguna clase tenía que ver con imitar o copiar las buenas prácticas o cómo lo hacían los demás. Esa facilidad que existe hoy día para saber lo que hacen los demás es un elemento de comparación que le permite a la empresa, ¿cierto?, hacer benchmarking. Hay elementos como buscar la diferenciación constante. ¿Sí? Hay empresas que buscan a través de mejorar sus procesos, tratar de hacer difícil la imitación. Ahí está el concepto que nosotros hablábamos en la clase pasada del trade-off. Otras empresas buscan incursionar en otros mercados, ¿ya? Para poder tratar de diversificarse. ¿Ya? El concepto de diversificación es tomar, es entregar un servicio, un bien, ¿cierto? Distinto a lo que se está entregando hoy día, ¿ya? Para acaparar otros clientes. Pero obviamente la empresa, para tomar esa decisión, tiene que evaluar sus competencias, sus capacidades. ¿Ya? Cuando una empresa ofrece recursos únicos, también intenta de alguna forma evitar el cómo de la estrategia, es decir, la imitación. Y también la empresa debe tratar, esto es un océano rojo, tratar de, vamos incursionando ya de a poquito en lo que es la estrategia del océano sur, y vamos a ir conversando en las clases. Un océano rojo es altamente competitivo, en donde todas las empresas luchan unas con otras, ¿cierto?, para tratar de acaparar posición de mercado. Y también hay un concepto que también tiene que ver con el cómo de la estrategia, y es la teoría de juego. No sé si alguien tiene alguna noción de lo que es teoría de juego y para poder conversarlo en clase. Pueden usar internet también para ir mirando y poder complementando la idea. ¿Alguien hizo una búsqueda? ¿Alguien encontró lo que era teoría de juego? Hace referencia como que las decisiones que toma un individuo, para que tengan éxito, tiene que considerar las decisiones de las otras personas o de los otros participantes, por así decirlo. Muy bien, gracias Laura. A ver,
La teoría de juego es una herramienta de economía, ¿ya? De hecho, es una materia que se estudia en la línea de economía, pero también en la línea de ingeniería. Como dijo Laura, esta teoría de juego se da fundamentalmente cuando hay empresas en un contexto de oligopolio, ¿ya? Ustedes saben que el oligopolio, lo estudiaron en economía, son pocas empresas. Ya, lo voy a escribir acá. Ya, hace referencia a oligopolio, que esto es pocas empresas. ¿Cuál es la particularidad? Vamos a ver un poquitito una mini clase de economía, pero para explicar un poquitito el concepto de imitación. ¿Qué implica en el mercado que hayan pocas empresas? ¿Es bueno para el consumidor o no? ¿O es malo? ¿Y por qué? Para el consumidor es malo porque los precios son más altos. Hay menor como competencia. Ya, muy bien, Paz. Ya, muy bien, Camila. Para el consumidor, como dicen ustedes más, ¿qué es lo que es el mundo ideal? Muchos consumidores y muchos oferentes, digámoslo así. Ya. Pero en el caso de oligopolio, ¿cierto? Son pocas empresas, imaginémonos 2, 3. El problema cuando imaginémonos un ejemplo, que hayan 2 o 3 empresas que forman un oligopolio. Cuando hay 2 o 3 empresas, estas empresas, ¿cierto? Tienen la posibilidad de que... Ay, me dan tantas cosas tipo de videos, o sea, no videos, sino que tipo... Ellos tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo. Me da un puto asco. Y ahí va un poquitito lo que decía Paz. Y como se ponen de acuerdo, suben los precios. ¿Ya? Ejemplos, tenemos muchos. El ejemplo de los pollos, no sé si lo vieron por las noticias. El ejemplo de las farmacias, el confort, como dice Sofía muy bien. Hay muchos ejemplos de oligopolio. Y afecta lamentablemente a los consumidores finales, es decir, a todos nosotros. ¿Y quiénes se benefician? Las empresas, porque son capaces de ponerse de acuerdo. ¿Cierto? Ahora, esa es una mini introducción para hablar sobre la teoría de juego. Entonces, Me caen mal muchos administradores de las páginas de mierda que sigo. hay estrategia en el a concepto de punto, teoría o sea, de juego. es que no quiero, Estrategia, el equilibrio no de quiero Nash. que Lo no me voy a manden memes por escribir ese tipo acá. de cosas, pero te juro que no soporto a la gente. Ahí, bueno, ustedes lo pueden Ay, buscar Dios. después. Entonces, en la teoría de juego dicen, ¿qué Porque por movimiento cosas así voy no a si- hacer? Y por ahí cosas tomando así un no poco lo sigo que dijo páginas Laura, ¿qué culiadas, te movimiento juro voy que a hacer yo en función me de cansan, me agota. lo que hizo el rival? Es decir, una empresa va a decidir hacer una campaña de marketing, por ejemplo. Es que igual me da pena porque quiero ver tus ¿Cuál es el memes. beneficio para una empresa a hacer una campaña de marketing? ¿Cómo se beneficiaría la otra empresa? Entonces, la mejor estrategia para el consumidor, ¿cierto? La mejor estrategia o el punto o el mejor escenario, mejor dicho, para el consumidor Que son buenos los es que gatos. las empresas no se pongan de acuerdo. ¿Ya? Y hay un tema matemático que se puede hacer. Cuando las empresas no se ponen de acuerdo, ahí es más beneficioso para el consumidor en este caso. Les voy a dejar acá el caso de el dilema del prisionero, para que tiene que ver con esto, para que ustedes Más que los puedan hacer el comentarios son los símil. posts culiados que suben.
Por ejemplo, a Puto Senpai lo dejé de seguir hace para que puedan hace hacer un el símil tiempo de la porque se imitación. puso Entonces, tan una ahueonado empresa con toma el una tema campaña de del marketing, tipo imaginemos una empresa que es líder del mercado. De esas que tres hizo el hay una que es pirateo en líder Estados Unidos. del mercado, hace una campaña de marketing Oh, y la otra weón, me dio empresa, cualquier como es seguidor, también va a paja, hacer una campaña cualquier de marketing paja. porque Como sabe que, oh, y me da como al líder le fue culia, ni bien, a ellos siquiera también le por va los bien. memes ni por los Entonces, posts, sino que era actúan en por las función de estupideces lo que que haga el escribía. líder. Me da una rabia. El dilema del prisionero es bastante interesante, puesto que también tiene que ver con la teoría de juego, pues de hecho nació de ahí. Entonces, lo voy a contar en términos general. Había un prisionero 1 y 2, haciendo la relación empresa 1 y 2. Entonces, si el prisionero 1 confesaba y el prisionero 2 no confesaba, el prisionero 1 se iba a libertad y el prisionero 2 se quedaba en la cárcel. Y viceversa era lo mismo. Entonces, una matriz es una matriz en donde tenían la misma información cuando uno confesaba y cuando el otro no confesaba. Después se le dio la posibilidad a los prisioneros de ponerse de acuerdo, de juntarse en la misma celda, y obviamente los beneficios para ellos era que los dos se iban libres porque se ponían de acuerdo en lo que tenían que confesar. Entonces también se probó con la metodología en celdas separadas, en donde no tenían la posibilidad de ponerse de acuerdo, y ahí obviamente los dos estaban en cárcel porque había una contradicción. Entonces, siempre esta teoría lo que busca es que poder romper el oligopolio a través de que, y por eso surgen estas superintendencias y hay tanto castigo para que las empresas no se pongan de acuerdo, ¿ya? Y así no maximicen su beneficio a costa de las personas. Entonces, esa imitación, ¿ya? Ese concepto de teoría de juego, de alguna forma ayuda a poder evitar de alguna manera la imitación, ¿no? O la ayuda a minimizar. Entonces, generalmente cuando una empresa establece un nuevo modelo comercial, un nuevo plan de negocio, un nuevo proyecto, busca entregar valor al cliente y también valor a la organización. Generalmente una idea cuando es innovadora, es decir, cuando rescata lo que los clientes quieren, es efectiva siempre y cuando el cliente está dispuesto a pagar o está dispuesto a comprar por aquel producto o servicio. Entonces, como vimos nosotros en las primeras clases, la idea es intentar evitar la imitación para una empresa, o si una empresa seguidora, tratar de... Porque aquí hay dos cosas importantes. Si una empresa quiere tratar de evitar que la imiten, ¿ya? Ese es un don, digámoslo así, pero también es un buen don de una empresa que tiene su ejecutivo intentando imitar a otros. ¿Ya? También es bueno si es que hay una empresa que quiere, ¿cierto?, reclutar a los mejores talentos para poder intentar imitar la estrategia del otro. También eso es una buena, ¿ya? Al final es bueno saber imitar y también es bueno saber cómo hacer que no te imiten, ¿ok? Entonces, como yo les comentaba, la estrategia es un tema central, perdón, la imitación es un tema fundamental, es el núcleo de la estrategia, y es solo viable cuando se puede evitar la imitación. Para el caso de una empresa que esté en ese lado, ya no es suficiente con esta estrategia o esta herramienta, ya insisto con el tema de la eficacia operativa. Aquí incorporé otros como elementos de calidad que conversamos. El Six Sigma es un método de gestión por proceso y otros elementos. Ok, entonces cuando existe una sumatoria de imitaciones, todas las empresas son iguales, se genera un patrón. Es decir, hay empresas que siguen una inercia porque el líder lo hace. Entonces, todas las empresas cómo la estrategia intentan hacer cada acción o cada estrategia. Y compró tecnología, la otra también compró tecnología. Invirtió en marketing, la otra también. ¿Ya? Estableció una estrategia de una ISO 9000, todos están haciendo. Entonces, se parecen todas. Y esa acumulación de igualdad hace que la empresa se genere una cierta ortodoxia estratégica, que existe un patrón establecido de que todos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces, la idea de eso es tratar de romper esa imitación, buscar un mercado único, desconocido, con innovación, pero obviamente que responda a las necesidades de los consumidores. ¿Cómo evitamos la imitación?
bueno, el trade-off es una forma de hacerlo. Y por último tenemos el qué de la estrategia. Bueno, el qué de la estrategia tiene que ver con el N, ya lo que hablamos del perímetro. ¿A qué mercado yo voy a atender? ¿A qué mercado no voy a atender? ¿Ya? Son preguntas importantes que la empresa debe responder, ¿ya? Porque no todo el mercado a lo mejor es el objetivo de la empresa. Independiente de que si alguien que no es del mercado quiera comprar el producto o servicio, pero la empresa tiene que tener definido quién es su perímetro, ¿ya? Porque muchos negocios se caen por el N, imagínense. Tienen todo bien hecho la formulación de estrategia, pero el N está mal formulado y se cae, ¿ya? Entonces, tiene que ver con un buen modelo de negocio, establecer quiénes van a ser los consumidores. Aquí hay un concepto de diversificación del mercado. Por ejemplo, una empresa como por ejemplo aquí dice abajo Dell, en un momento de computador se decidió también ingresar al negocio de consumo eléctrico. Se fijan que no tiene que ver con su giro, pero ellos tenían las competencias, tenían las capacidades y pudieron diversificarse. Es una diversificación, ¿ya? No en el mismo rubro, sino que en un rubro distinto. Y ampliaron su giro. La externalización también es otro elemento que ayuda a definir el perímetro. La integración vertical, que ustedes conocen bien y que la explicamos en las clases anteriores. Y todas estas acciones o movimientos que haga una empresa tienen que ver con la búsqueda de un perímetro rentable, ¿ya? Una empresa no va a tomar una decisión de diversificación si por ejemplo, el consumo eléctrico sea un mal negocio, ¿ya? Tiene una racionalidad el poder incorporarse al mercado eléctrico, ¿ya? Tampoco va a ser una integración hacia adelante o hacia atrás si el negocio hacia adelante o hacia atrás, tampoco es un perímetro rentable. O sea, tiene que tener cierta racionalidad. Es como no voy a comprar un producto si sé que no voy a tomar una posición en el mercado si sé que no voy a tener clientes. No tiene lógica, ¿ya? Es como un obvio eso que les estoy comentando ahora. Entonces, dado que la estrategia es dinámica, dado que el entorno es altamente incierto, las empresas tienen que definir cómo van a establecer su posición, ¿ya? Es decir, por ejemplo, hay empresas que toman un orden distinto por la dinámica. No es que un orden sea el ideal. Cuando un negocio es nuevo, cuando hay un modelo de negocio, cuando hay un proyecto nuevo, generalmente la empresa pone en primera atención en el valor, después analizan el perímetro y después tratan de evitar la imitación, generalmente. Pero en otras situaciones, como empresas multinacionales, por ejemplo, ellos generalmente se preocupan primero del perímetro, o cuando hay competidores que siguen al líder, se le llama al competidor Me Too, es que ellos copian las acciones del líder y ellos primero parten por la imitación, ¿ya? Entonces es un poco, le acabo de dar la respuesta abajo. ¿Qué creen ustedes que hacen las empresas? Bueno, eso depende, ¿ya? Depende de qué tipo de empresa sea. Si son empresas que no son líderes del mercado y siempre están buscando imitar a los rivales, generalmente ellos ingresan a esta dinámica de la estrategia por la imitación, ¿ya? No es que sea un comportamiento lineal. Como es dinámico, puede alguien ir de imitación a valor, o de imitación a perímetro, o de perímetro a valor, de perímetro a imitación, o de valor a imitación. Ya es dinámico. Y aquí está, bueno, está tomado de la lectura que yo les dejé. En el fondo, aquí está la dinámica de la estrategia. Si ustedes se fijan, por acá están los negocios emergentes, los startups, son los negocios que están iniciando un proyecto de negocio, buscan un rendimiento, un crecimiento rentable y establecen la búsqueda de un perímetro, digamos el N que van a ellos a atender. ¿Ya? Aquí está el largo, el extenso de la estrategia y aquí está la imitación. ¿Se fijan? Entonces, este cuadro sirve para clarificar la estrategia. ¿Cómo vamos a clarificar la estrategia? Y el intentar evitar la imitación con todas las acciones de valor y perímetro, a la empresa le puede ayudar a generar ventaja competitiva.
el centro de los tres elementos del qué, del cómo y del por qué de la estrategia, ¿cierto? Da cuenta finalmente de la estrategia. Se fijan ustedes que, por ejemplo, aquí están las compañías multinacionales que les comentaba yo que se preocupan primero del perímetro que van a atender. Y el competidor Me Too, el competidor que dice yo también lo puedo hacer, digamos, yo también puedo copiar al líder, ellos primero, obviamente, por su razón de ser, empiezan imitando. ¿Ya? Y pueden moverse en diferentes direcciones en función de la dinámica de cada estrategia que defina una empresa u otra. Entonces, aquí hay algunos elementos, digamos, de racionalización que uno hace cuando piensa acerca de la verdadera estrategia. Cuando una empresa únicamente se refiere al cliente, obviamente está pensando en un tema comercial. Cuando alguien está pensando en la imitación, está vinculado al diseño organizacional, de cómo definir sus capacidades, sus procesos. Y cuando alguien habla del perímetro, obviamente está pensando en un tema de financiamiento. La pregunta para ustedes, ¿en qué reside una verdadera estrategia? Pensando en lo que estamos hablando ahora en esta clase. ¿En qué creen ustedes que reside la verdadera estrategia? Mirando ese dibujo. Aquí está la estrategia. ¿En qué reside la verdadera estrategia? También está en el material que yo les dejé, que está este gráfico. Mirando este dibujo, ¿ya? ¿En qué creen ustedes que reside la verdadera estrategia de una empresa? En preocuparse del valor, preocuparse de la imitación, preocuparse del perímetro. ¿En qué creen ustedes? A ver, hay un comentario. ¿Verdad? Felipe, muy bien. Felipe dice, en un ciclo de los 3 puntos. La verdadera estrategia reside, ¿cierto? Como dijo Felipe, en preocuparse de los 3 elementos de manera dinámica y simultánea. Es decir, una empresa, si está en una situación de imitación, ver de qué forma puedo interactuar con el perímetro, con el valor. Si está en una situación de valor, ¿cómo hago rentable, ¿cierto? Mi negocio, busca un perímetro. ¿Qué tan ¿cierto? La línea estratégica para evitar la imitación? ¿Cómo, si soy una empresa competidora, cómo hago una imitación? Si soy una empresa líder, ¿cómo evito que me imiten? Si soy una empresa que está preocupada de la innovación, ¿cómo creo valor constantemente para generar ventajas competitivas? Entonces, la verdadera estrategia reside en la vinculación dinámica de, de los 3 elementos. Muy bien, Felipe. No sé, es un ranco. Aquí, bueno, para terminar la clase, quiero que lean este paper. Eso es una tarea. Tienen 2 tareas. La primera es leer este paper y la segunda, que ustedes puedan analizar este documento que yo entiendo que yo les subí, que también está en el artículo de cómo clarificar la estrategia o las dimensiones de la estrategia. Aquí habían 3 ejemplos de aclarar la forma estratégica. Dimensiones, está el valor, la imitación y el perímetro para 3 empresas, General Motors, eBay y Sony Corporation. Entonces ustedes tienen que analizar, obviamente igual está escrito ahí, pero la idea es que ustedes puedan hacer un análisis. Pero lo que me interesa también y de manera importante es que ustedes puedan leer este paper. Ustedes van a tomar ese nombre. El paper se llama Research on the Strategy of Multinational Enterprises, Key Approaches and a New Avenue. Entonces, en el fondo, lo que ustedes van a ver ahí, se los voy a resumir. Ese artículo muestra la estrategia que hacen hay una investigación de cómo ha ido cambiando la estrategia, los elementos estratégicos en el tiempo. Son elementos clave para pensar en nuevos enfoques estratégicos. Miren, el gráfico, por una parte, tiene 4 dimensiones, entonces está, ¿cierto?, el comportamiento internacional de cada uno de los elementos. Fíjense, adentro hay elementos estratégicos. Está el componente humano, cultural,
de recursos, de administración, organización, corporación, conocimiento, capacidad, innovación, tecnología, industria, ventaja, economía, internacionalización, inversión, transacciones, costo, agencia, joint venture, el joint venture es lo que conversaban, alianza, cultura. Entonces se definió en ese paper muchos elementos o variables que podían evaluarse para poder entender hacia dónde se dirigía el enfoque estratégico que está acá, en este eje, ¿ya? Y por arriba tenemos problemas humanos y culturales. Entonces, fíjense una cosa, el P1 significa que se tuvo información entre el año 75 y 99, y el P2, donde llega el puntito acá, ¿se fijan? Llega acá el puntito, es información entre el año 2000 y 2002. Entonces se evaluó información de cada uno de los elementos que está dentro del gráfico, y ustedes pueden ver, por ejemplo, el comportamiento del conocimiento, ¿ya? Es un poco lo que yo les digo de lo que va a generar estrategia o los elementos fundamentales para crear una estrategia. Fíjense el knowledge, que es el conocimiento, que este que está acá. Fíjense que en los años entre 75 y 2000, del 99, estaba en esta posición, estaba ahí, ¿ya? Estaba ahí. Estaba pensado como un comportamiento más internacional, ¿verdad? Por abajo tenemos la dimensión económica de negocio. Pero fíjense lo que pasó. El conocimiento fue tomando una dirección hacia un enfoque estratégico, ¿ya? Lo mismo pasó con las capacidades, con la innovación, que a pesar de estar ahí, pero si ustedes proyectan esto en el tiempo, imagínense que ustedes proyectan esto al 2020 o al 2030, ¿cómo piensan que debería ir evolucionando? La tendencia de innovación va a seguir hacia acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas que están en constante desafíos de innovación, de creación de productos, de investigación, de desarrollo, ¿ya? Toma un enfoque estratégico. Si ustedes proyectan el conocimiento que partió de ahí, lo proyectan también, ¿ya? Tiene un enfoque estratégico, ¿ya? La tecnología, fíjense acá abajo, también toma una dirección hacia el enfoque estratégico. Entonces, si ustedes dicen, bueno, mirando solamente el gráfico, ¿cuáles son las empresas que en el fondo están buscando una apertura estratégica, un rompimiento del océano rojo, buscando nuevos negocios, nuevos mercados? Son aquellas que se preocupan del conocimiento adquirido, del know-how, del saber hacer, de la capacidad de sus trabajadores, la capacidad que tenga una empresa de reconvertirse y funcionar a pesar de los distintos escenarios, un poco haciendo el match con el trabajo, de la empresa que busquen constante innovación, de la que incorporen tecnología, ¿cierto? Es decir, varios elementos, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que hace esto es explicar de manera muy clara y proyectar visualmente en el tiempo cuáles son los elementos que persigue o que debería perseguir empresas que están enfocadas a la estrategia. Es muy interesante ese artículo, sería de tarea que lo puedan leer y comprender. El artículo no está en Educando. No, pero mira, hay dos alternativas. Una es que puedan copiar ese nombre en el... Está disponible ese artículo. Déjenme verlo. Déjenme ver si está disponible en PDF. Y se los puedo... Aquí parece que está, ¿no? Este creo que... A ver. Está escrito... Déjenme ver. Parece que este es un borrador. Quiero revisarlo si es que tiene todo lo que yo... Está como un poco largo aquí, pero debería ser más corto. No, yo voy a ir... No voy a ir a... Ustedes... A ver, dejé de compartir. Voy a ir al Elsevier, porque acuérdense que yo le di esa página de Elsevier, en donde ustedes pueden buscar aquí artículos. No solamente ese, pueden buscar cualquier otro. Y lo pueden leer. Aquí está.
Es Open Access. ¿Qué significa? Que pueden verlo ustedes. Déjenme a ver si lo puedo descargar. Ahí lo descargué. Aquí está. Así que este está claro. Este es el documento. Ahí está el dibujo. Sí. Lo voy a... Si yo lo llevo al... Si yo lo llevo a una forma es mostrárselos por el Educandos para que lo puedan... Se lo voy a subir al Educandos, ¿ya? ¿Quedemos en eso mejor? Yo ya lo descargué y se lo voy a cargar al Educandos para que lo puedan leer, ¿ok? Ya, ningún problema. Eso, bueno. Les doy las gracias entonces a ustedes por participar en esta clase. Vimos el qué, el cómo y el porqué de la estrategia, es decir, el valor, la imitación del perímetro, que complementa lo que ya hemos venido hablando de estrategia. Así es que vimos varios conceptos como teoría de agencia, vimos la teoría de juego y otros conversamos bastantes cosas. Así es que les deseo una buena término de jornada, una muy buena semana de clase y nos vemos en la próxima semana. Yo voy a subir el paper ahora mismo al Educando. Ya, que estén todos muy bien.